Tardes. A continuación les voy a presentar mi trabajo, la biohermenéutica, la relevancia del lenguaje en la fusión de horizontes. Dentro de la hermenéutica, los problemas existentes del lenguaje representan uno de los principales elementos que se trabajan para lograr la comprensión de los textos, haciendo que varios filósofos dedicados a reflexionar sobre esta disciplina piensen cómo distintos aspectos conducen hacia la interpretación de los lenguajes del pasado. La historia, como aquel fenómeno que relata los hechos del hombre, condensa el problema del lenguaje en ella, y es mediante la hermenéutica que se busca resolverlos por completo, gracias a la posibilidad de entender desde la retórica del tiempo cómo eran los lenguajes en el pasado. A esta forma de reflexionar y de hacer una reconstrucción de una época que se plasma usando la narrativa histórica, la cual devela los elementos originales del lenguaje de los acontecimientos en forma de una carga de sentido y significantes en los lenguajes, especialmente en los lenguajes particulares de los actores autores, entre los cuales se resaltan sus circunstancias y experiencias de vida, así como tomar en consideración las ideas y reflexiones sobre su presente, se encuentran codificados en el lenguaje original, por lo cual la aproximación a estos fenómenos del pasado implica un arduo proceso para descifrar los elementos que están ocultos en el tiempo, también llamado horizonte, el cual se busca comprender y desde la perspectiva de la hermenéutica formar una nueva conciencia del pasado para hacer la fusión de horizontes con el presente y así entender mejor al hombre. Bajo esta premisa, Gadamer propone dentro de su sistema filosófico cómo y para qué es la hermenéutica. La idea de aproximarse a la historia está en la doble condición. La primera de ellas es la historia como fenómeno y la segunda la de maestra vital, que en general se entienden como formas separadas de contemplar e interpretar el pasado, desde el presente. Sin embargo, Gadamer presenta en su libro Verdad y Método una reflexión sobre las ciencias en la forma de percibir los hechos del hombre. Entonces, comprendiendo que una búsqueda del saber que parte de los hechos concretos sería, por los términos de Gadamer y su hermenéutica, incompleta, pues no se puede comprender del todo la realidad humana sin entender al ser del hombre. Al ser del hombre. Gadamer busca, mediante la comprensión e interpretación de los textos, aquellos elementos ontológicos que se pueden hallar en el lenguaje, para entender el ser del hombre. Esta forma de hacer conocimiento es lo que hace que la hermenéutica tenga una reflexión filosófica, que considerando los elementos metafísicos y ontológicos del hombre puede, mediante la historia, interpretar los lenguajes y a partir de allí generar una reflexión que sea en su justa medida con los fenómenos del ser del hombre. En ese sentido, la filosofía debe considerar cómo la hermenéutica puede emplearse desde los fenómenos expresados en el lenguaje. Se hace presente a través de la verbalización simbólica del contexto. Por ello entendemos que debe existir una forma universal que permita la interpretación y comprensión de textos, los cuales implican que existen de alguna manera de aproximarse al conocimiento, en la cual donde sean las experiencias sobre el saber el elemento que permita en un principio dar las herramientas para realizar la interpretación y comprensión del mundo. Entonces entiendo que para hacer cualquier reflexión en base a los textos es necesario lo que Gadamer llama formación, que es la introducción en la cultura mediante metáforas que den una imagen donde quede implicada, por vía de la reflexión heurística, una inmersión en la base cultural de una sociedad, el cual según él es sólo posible de aprender en la historia universal. Para iniciar cualquier proceso de interpretación y comprensión hay una serie de elementos que se debe considerar desde la perspectiva heurística, que dan dirección al proceso de comprensión de los lenguajes. Esto empieza por la forma en cómo que constituye el ser en la relación con el mundo, partiendo que la fenomenología misma de Dilthey y Husserl, quienes la elaboran desde la postura psicológica, y luego la perspectiva de Heidegger, quien critica esta aproximación desde la psicología y busca el ser a través del círculo hermenéutico, el cual es la base de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, para servir al proceso de reflexión hermenéutico. Otro elemento que forma parte de la filosofía de Gadamer sobre la hermenéutica es la idea de la formación en el sentido de inmersión en los elementos culturales que dirige la interpretación, lo que rompe con los modelos de introducción a la ciencia del modelo hermenéutico de su época. Es importante empezar por comprender los problemas que plantea Gadamer para la filosofía contemporánea,
para poder definir con mayor claridad la reflexión de este filósofo. Si bien parte de los problemas giran alrededor de la historia, Gadamer no es un filósofo de la historia, como se ha dicho anteriormente, sino de la hermenéutica, lo cual se vuelve a la historia para así exponer las bases de la cultura de la humanidad. Lo repito, la filosofía de Gadamer no es una filosofía de la historia, sino una filosofía de la interpretación, que en el pleno siglo XX sirve para retomar un elemento de la filosofía analítica ha dejado atrás, y es la metafísica. Retomar la metafísica implica entonces una posición de interpretación sobre el ser que se vuelve en el caso de Gadamer, es una forma de entenderse a sí mismo. Pero a diferencia de la filosofía crítica o de la escuela de Frankfurt, las reflexiones filosóficas de la filosofía crítica en el siglo XX se toman en consideración a Marx, a la división técnica del trabajo y a las relaciones sociales de producción, es decir, la cultura en torno a esto, como bases epistemológicas para la reflexión filosófica. Estas son superadas por la hermenéutica debido a su forma de comprender la cultura desde la formación. Eso implica entonces que hay un problema con la definición de historia. La disciplina de la historia universal ha tenido una evolución como una ciencia en el siglo XX, permitiendo tener distintas narrativas y visiones sobre los hechos que han ocurrido en el pasado, rescatando elementos que son necesarios para la comprensión de la realidad actual. Y se considera que los cambios en la forma de ver la historia del siglo XX tuvo como consecuencias a nivel mundial un giro historiográfico caracterizado por las persecuciones en los protocolos de descubrimiento y las direcciones de la historia. Se puede asegurar que gracias a estos cambios, los historiadores y filósofos de la historia se preocuparon por las diferencias entre interpretar o criticar. Para poder explicar mejor este elemento, voy a entrar en la discusión filosófica sobre la interpretación desde la ciencia, para a partir de allí abordar el problema de Gadamer desde las experiencias sobre la base necesaria para hacer la comprensión e interpretación de textos, a través de los debates sobre las disciplinas de la ciencia, llevando esto al presente con el fin de poder entender los elementos filosóficos sobre los conocimientos históricos que llegan a nuestros días. La belleza de la hermenéutica no solo radica en la apertura de nuevas interpretaciones y aproximaciones a los fenómenos del hombre, que considera importantes de delimitar para este trabajo, de la formación hermenéutica de la interpretación y la comprensión, ya que deja claro cómo voy a aproximarme a los textos de Gadamer. Puedo dar entonces a entender lo que comprendí del debate que plantea entre la ciencia y la hermenéutica. Para ello empiezo por remitirme a Manuel Caballero, quien dijo en Contra la abolición de la historia, el cual me remito por su nexo entre la historia y la filosofía de la historia en su discurso a la incorporación de la Academia Nacional de la Historia, donde él ve la base de la apertura de la cultura de civilización en la interpretación. Por lo ello, tengo más claro los límites del estudio, como la reflexión de la posibilidad de comprender las características de esa visión filosófica de la hermenéutica de Gadamer es por la vía de la comprensión del lenguaje, como problema que abordó mediante una forma de aproximación al pasado, la cual es la base de la formación. De tal manera, comprender la filosofía de la hermenéutica de Gadamer está íntimamente ligada a su propuesta sobre el sentido de la ciencia y a su vez en su crítica al método científico para la búsqueda de la verdad del hombre. En este sentido, entender la formación del aparato estético de Gadamer le da a su hermenéutica desde las bases históricas correspondiente a un ejercicio de la comprensión, el cual es posible desde la filosofía, pues a través de ella se deberán las bases para la interpretación, lo que Gadamer considera es la formación, pero que solamente encuentro en la claridad de la posición de la formarse, comparándola con otras visiones de la hermenéutica. Si ven la ventaja de esta actitud frente a cómo aproximarse desde la práctica de la hermenéutica presenta una ventaja como estudiante, es importante reflexionar que esta es solamente una forma de aproximarse al problema de la hermenéutica y hay que poder entender que existen otras perspectivas que también son válidas para el estudio de los textos. Me interesa hacer una aclaratoria sobre la visión de Gadamer y Rorty con el fin de buscar y justificar la posición teórica empleada en este trabajo. Por tal motivo, y considerando los fines que se emplean en alcanzar el texto, el texto se divide en dos partes. La primera dedicada a comprender y marcar las diferencias entre la hermenéutica de Gadamer y Rorty y explicar por qué se emplea este método de trabajo en la obra de historia, mientras que la segunda ya es el ejercicio de interpretar y comprender las obras, por lo cual se va a dirigir en dos subpartes que al final se interrelacionan. Esta idea
permitirá comprender cómo una hermenéutica de la estética puede servir para comprender las ideas del fenómeno literario histórico, en el cual se puede ver cómo a través del ensayo histórico hay una comprensión de la ciencia particular, que desea ser medio de autoconocimiento del hombre en su tiempo, con lo cual solo se entiende como la cultura es un fenómeno que sintetiza una serie de procesos y vivencias notables, que marcan un horizonte al cual se llegar a las características parecidas que se forman en la hermenéutica, en una posibilidad de aproximarse a estas obras. Sin embargo, también queda demostrado que la hermenéutica edificante debe poder ser una posibilidad, así que no solo hay que dejar claro sus diferencias, sino también comprender cómo estas teorías cambian la interpretación de los textos. La hermenéutica de Gadamer. Hablar de la hermenéutica de Gadamer implica aproximarse a un sistema que separa la interpretación y la comprensión de la ciencia del espíritu, superando el axioma del positivismo. Como él pretende superar la posición del método para hallar la verdad, para ello se plantea el problema de saber qué es interpretación y comprensión. Así su filosofía de la hermenéutica parte del problema de despejar la connotación negativa de la experiencia ante la obra. Para ello, Gadamer volvió a leer a los filósofos del romanticismo y idealismo alemán de la Ilustración del siglo XIX, buscando en Dilthey, Hegel y Kant las formas de aproximarse al conocimiento desde la obra, y como el hombre hace las relaciones en estas, desde las distintas aproximaciones sobre el conocimiento que se debatieron mediante los arbores de la formación hermenéutica. Al hacer una historia de la hermenéutica, Gadamer reconstruye la forma de cómo la hermenéutica era vista por la filosofía alemana, empezando por Dilthey, que no logró terminar de exponer su conocimiento sobre la ciencia del espíritu y su relación con la psicología para explicar las relaciones significativas entre el lenguaje y el espíritu. De esta manera, Dilthey expone el método psicologista para exponer cómo se puede explicar las formas de interpretación del sujeto, entendiendo la existencia de una relación entre el lenguaje y el Dasein. En este sentido, Gadamer identifica a esta forma de aproximarse a la interpretación como un método, ya que Dilthey, quien está influenciado por las consideraciones sobre el saber científico y los criterios que se deben cumplir sobre la verdad, se encasilló en la búsqueda de una forma de comprender la conciencia y conformación que se encuentra en el mundo que se percibe del ser. Sin embargo, Gadamer no solo se quedó allí, pues las preguntas de Dilthey abren el campo para considerar el problema de cómo se percibe el conocimiento y de qué manera se puede interpretar la naturaleza del mundo. Gadamer se da cuenta de que el problema del método no es único en la época del positivismo y del evolucionismo, sino que ya Hegel había propuesto la dialéctica, con el cual desea comprender la relación entre trascendencia y comprensión. Sin embargo, Gadamer se diferencia de los anteriores, al presentar un elemento que lo diferencia de los otros autores. Se trata de separar la hermenéutica de la ciencia y despejar todo prejuicio negativo ante esta concepción. Para ello, se aprovecha de Kant y los imperativos categóricos para sostener una teoría sobre la interpretación y la comprensión válidos. En este sentido, Gadamer logra mediante el estudio de Kant entender cómo la verdad, fuera de los criterios de la ciencia y de la ciencia, y poder plantear la hermenéutica como una de las muchas formas de aproximarse a la verdad. Siendo entonces la hermenéutica una práctica libre sobre la lectura de la obra, es importante aclarar la función que él le da a la interpretación y la comprensión. Para Gadamer, el estudio de los textos es importante para la transmisión de las tradiciones de la cultura de una comunidad, por lo cual la hermenéutica es para formar el sentido común, el juicio y el gusto. La formación como una idea para la interpretación y la comprensión de los textos corresponde a la presentación e inmersión de la cultura, aproximándose a un horizonte. Con este concepto, Gadamer introduce el concepto de historia para empezar a explicar el impacto de la experiencia de la vida en el entendimiento del ser. En este sentido, la idea de horizonte corresponde a un modo estético en el cual se induce la ciencia para recuperar el significado del fenómeno vivido en el pasado al presente, para servir de ejemplo para la vida. En este sentido,
¿Cómo funciona la formación y la interpretación? Tomando en cuenta que la recuperación de un momento de la historia de la humanidad es un fenómeno que se va a interesarse en el presente. Gadamer se da cuenta que el problema epistemológico existente con los términos de formación en español en particular es considerado como un término pedagógico, pero Gadamer lo emplea en su significación germánica, es decir, emplea la significación de Bildung, el cual implica que el concepto de formarse gira alrededor de una imagen. En este sentido, la imagen implica un momento donde se superan las formas estéticas para reconocer en el pasado el propio que se está en el presente. Esto es lo que se llama unir los horizontes o fusión de horizontes. El sentido común o sensus communis corresponde a otro momento de la interpretación, comprensión de los textos partiendo de la formación de la imagen. En el momento del pasado, el lector debe diferenciar las ideas y los hombres ejemplares, para así verse inmerso en las vivencias significativas. En este sentido, el sensus communis implica la comprensión de la vida de los grandes personajes, entendiéndolos no solo en su recorrido, sino en su experiencia de vida, la cual se puede resumir en cómo ellos percibieron el mundo que habitaron. A partir de esta idea, vale la pena aclarar que el sentido común se cultiva de la lectura de las biografías y autobiografías que los hombres que resaltaron en la ciencia, ya que a través de ellas se entiende mejor el fenómeno de la vida, de la vitalidad, que para Gadamer apunta a abordar. Para él, el fenómeno de la vitalidad empieza por cómo el mundo y el ser se relacionan con un tiempo de vida. El hombre entendido como Dasein, que puede entenderse como aquel individuo precipitado en el mundo y que hace dentro de su ámbito realidad una vida hilada por el capital, la política, la sociedad y la cultura, formándose así recorrido para memoria, esto es, recuperando y llevado al presente en la unión de horizontes y ayudando a interpretar y tomar decisiones. Por otra parte, el juicio es esa capacidad de tomar decisiones que se da a partir del sentido común, pues esta debe ayudar a la capacidad de juzgar y comprender los elementos del horizonte que están lejanos en el tiempo. Puede ser traído al presente. Este es el momento en el cual empieza la comprensión, ya que en conjunción entre la formación y el sentido común se puede empezar a comprender los hechos y significados del pasado para el presente. Es como lo establece Collingwood, recuperar aquello del pasado para dar respuesta al presente. Por último, el gusto, del cual se puede aludir a la idea del autor para describir la preferencia por la comprensión. Para ello es necesario cultivar el gusto, es decir, aprender mediante la interpretación y comprensión de los fenómenos que forman la historia. En este sentido, el gusto implica un proceso de reconocer el origen, el sentido de la vida, como fenómeno de experiencias que se pueden dar en el ciclo vital. Por lo tanto, se puede entender que a través del gusto se hace el ejercicio del juicio, luego de aprender los criterios para una lección. La diferencia de formación y la edificación. Las hermenéuticas de Gadamer y Rorty son muy diferentes entre sí, y por ello que para los fines de este trabajo solamente me voy a concentrar en las diferencias entre la formación y la edificación, ya que permite así comprender mejor la función de la hermenéutica para la comprensión de los textos. La hermenéutica edificante se diferencia de la de Gadamer en su proposición de la interpretación y comprensión del mundo con el ser. En este sentido, el concepto de edificar es una forma de Rorty, que Rorty propone, que es una forma que Rorty propone donde el hombre tiene una esencia que en su espíritu, el cual se va construyendo él mismo a través de la interpretación y la comprensión, con el fin de construirse una identidad desde el mundo que habita. En este sentido, la hermenéutica de Gadamer se diferencia de la posición de la ciencia para la formación del ser, que aprende el sentido de la humanidad a través de la formación. En este sentido, la historia es una experiencia para la comprensión de la humanidad, por lo cual la historia es un fenómeno que narra el fenómeno del hombre, a la cual se le va a dar el nombre de historia efectual. La historia efectual. Mucho he hablado de la historia como fenómeno, pero no he dedicado ni el tiempo ni el espacio para comprender a qué me refiero, pues
era necesario hacer varias aclaratorias de conceptos y la epistemología de Gadamer, pero como se demostró, la disciplina de la historia es central, es centro en el proceso de interpretación y comprensión de textos del autor, ya que esta es la base que todos necesitamos para hacer el ejercicio de interpretación de los textos, pues sin ella no se puede entrar en el problema real de la hermenéutica, comprender los lenguajes. Así, en esta parte tocaremos dos temas que son importantes para entender la hermenéutica de Gadamer. Primero corresponde ya a definir qué significa la historia. Es un fenómeno que da cuenta de sí misma. El segundo elemento es establecer la relación entre lenguaje e historia para entender la relación entre ambas. La costumbre de empezar por la definición de historia, en particular de las distintas expresiones que tiene, develan ya una característica y problema del pensamiento de la modernidad que tiene sobre la historia. La historia del ser humano sobre la Tierra en el siglo XVIII acostumbraba a llamarse historia universal. No deja de ser extrañamente modesta, aunque sabemos que si Egipto y Babilonia no siquiera hubieran sido posibles, ni siquiera hubiera sido posible imaginar un Tales o un sabio griego. Sabemos también que en ninguna de esas culturas antiguas se desarrolló algo así como un pensamiento metodológico científico a la manera occidental, y ello a pesar de que los grandes logros geométricos o algebraicos. Este simple hecho de definir a qué se llama historia ha preocupado a la filosofía desde la Ilustración. Desde que Voltaire empezó a hacer filosofía de la historia, que buscaba dedicarse a reflexionar sobre cómo el hombre reflexionaba sobre sí mismo en el tiempo, generando así una serie de reflexiones que dan cuenta de los problemas de la respuesta que se han dado a distintos momentos de la humanidad. Sin embargo, esta perspectiva simplista que he expuesto implica que los límites de una disciplina histórica que comprende a la humanidad en su todo, como se mencionó, es extremadamente general, ya que esto implicaría que la historia está en todo y todo es la historia, y como lo demuestra Voltaire, al proclamar la filosofía de la historia, la reflexión del espíritu de la humanidad desde una perspectiva histórica. Desde el concepto de ciencia de la Edad Moderna, en un primer momento apenas resultaba comprensible la afirmación de Aristóteles de que la poesía es más cierta, es decir, más filosófica, por lo cual abarca más conocimiento que la historia. Y sin embargo, esto lo dice un griego justamente en la época que se inicia la Ilustración y se produce el gran avance de las matemáticas griegas y de la ciencia helena. Ello implica que la historia es un fenómeno distinto a la filosofía. En este sentido, Gadamer tiene claro que el problema de este problema y sabe que entonces la historia no puede ser un área de saber que sea cerrada al hombre, así como tener claro que hay problemas que no son de la historia, aunque en ella el hombre puede contarlas y reflexionar a su alrededor. Entonces, si la historia implica una forma de exponer a la humanidad, o como lo dice Rutger Buchner, una narración de los acontecimientos, entonces aquí nos encontramos ante una doble condición de la interpretación que se da en la historia. El primero de ellos implica entender el acontecimiento, clave de la filosofía contemporánea, cuya transformación implica una forma de relación entre el tiempo que existe entre el autor. El segundo elemento importante es la acción de narrar, en el cual se da una formación estética sobre los símbolos para significar los hechos. El concepto de acontecimiento revela una parte importante de la estructura de la historia y su relación con el ser. Desde Heidegger se entiende el acontecimiento en una doble circunstancia. La primera de ellas se sitúa en la realidad de los hechos, es decir, lo que pasó en el mundo que deja una evidencia palpable y rastreable en el mundo, mientras que su segunda circunstancia es la interpretación de estos hechos. Bajo esta definición se dan dos problemas asociados con la percepción y narración, ya que los problemas del acontecimiento en el cual, generando así el fenómeno de la percepción que queda registrado en los textos, en este sentido, ya los lenguajes
con el cual se hace una reflexión sobre los acontecimientos, implica un fenómeno que se dan aparte de los hechos, pero en el cual se deja aquella parte del ser en el mundo, en el que estuvo abierto. Para decirlo más claramente, antes de seguir leyendo, el acontecimiento marca al hombre y el hombre también está marcado y el hombre también puede marcar el acontecimiento. Gadamer entiende que este problema del ser abierto al acontecimiento del mundo implica que toda narración de los hechos es una narración psicológica, donde hay una comprensión que califico de input-output sobre sí mismo del acontecimiento. El que comprende este siempre incluido en su acontecimiento, en virtud del cual se hace valer el que tiene sentido. Está pues justificado que para el fenómeno hermenéutico se emplee el mismo concepto del juego que para la experiencia de lo bello. Cuando comprendemos un texto no vemos tan arriesgado su plenitud del sentido como por lo bello. Martin Heidegger. Corrijo aquí. No es Martin Heidegger, es Martin Heidegger. Ser y tiempo. ¿Qué entiendo por esta relación input-output? Pues esa relación de conciencia entre el fenómeno y el ser, donde se puede interpretarlo de forma particular de expresar por el lenguaje, donde él se encuentra en el fenómeno y a su vez el fenómeno se percibe en él. Por lo tanto, la narración es la expresión. De esta manera, la narración como expresión de la percepción que parece extraña ante los ojos del autor-actor. El autoextrañamiento en la comprensión de la narración acerca de una realidad histórica, pues los poetas comprenden para los acontecimientos una interpretación psicológica de los mismos. Así, la narrativa de un medio para expresar la percepción del acontecimiento, un fenómeno aparte que está abierto al ser, queda entonces definir el significado de narrar para la historia. La cuestión se complica sensiblemente si se rechaza la consecuencia de la que culmina la narración cristiana de la creación, pero se pretende realizar sin embargo una frente a los cambios. La cuestión se complica sensiblemente si se rechazan las consecuencias en la que culmina la narración cristiana de la creación, pero se pretende retener, sin embargo, frente a los cambios de la historia humana, el viejo cosmos teleológico, en favor del cual sigue argumentando la llamada ciencia natural del mundo, Hans von Gadamer, Theory Method. Por ello, la narrativa no solo da cuenta del acontecimiento, sino que, en el caso de la historia, la sintaxis expresa los hechos de forma cronológica, dando así una perspectiva sobre la dirección del hombre hacia el progreso. Entonces, la narrativa es un problema de lenguaje. Si la historia como fenómeno de la síntesis entra en el acontecimiento y la narrativa, entonces es a través de ella que se entiende el problema general de la hermenéutica de Gadamer, como la historia cuenta el largo devenir del hombre. Esta a su vez incluye el lenguaje en el cual está expresado, tomando en cuenta el simbolismo y la estética para así expresar el lenguaje. Para la hermenéutica, la sintaxis y la semántica son importantes, ya que a través de ellos es posible entender el fenómeno de la historia que pasa a ser una especie de traducción entre el acontecimiento inmerso en un mundo con su propio lenguaje y el mundo del presente. Gadamer parte de un punto de partida importante para entender la posición de la historia en la formación. En la época moderna, haya que desarrollar lenguas nacionales propias para comunicar algo al prójimo y ciertamente también para entender unos a otros. Fue un proceso de la historia universal. En ese sentido, siendo a partir de la modernidad la expresión de los estados nacionales por el globo en el lenguaje nacional, sostenido en este proceso por la libertad y la justicia, se dio dentro de la historia un giro hermenéutico, en el cual los acontecimientos como la independencia hispanoamericana, las revoluciones burguesas, forman parte de un discurso histórico que implica una forma de expresar estos hechos para que los ciudadanos bien informados en la patria tengan desde la interpretación y la comprensión de la libertad y la justicia. En este sentido, el texto de historia no solo es la fuente que a través de la unión
de horizontes se puede formar de los individuos en la tradición de Occidente, sino que también es el fenómeno de interpretación del lenguaje del pasado para así dar respuestas al presente. Muchas gracias por escucharme y que tengan feliz día.